Hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartirles una palabra que tengo hoy aquí en mi Biblia. Ya la tengo ahí abierta, ¿verdad? Y con un separador, porque hay un texto que me llamó mucho la atención. Casi siempre me vas a escuchar hablando de eso, ¿verdad? Porque como uno lee la Biblia constantemente, dentro de la Biblia hay cosas que saltan en tu corazón y que no solamente saltan a tu corazón o te llaman la atención, sino que situaciones que pasan en la historia que narra la Escritura, y tú las ves en nuestras iglesias, tú las ves con nuestros hermanos, tú las ves en nuestros hogares, en nuestras vidas, y es que se compagina nuestras vidas con la palabra de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios nos va a instruir para mejorar nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra moral y nos afecta de una manera que nos bendice, nos ayuda. Y hoy quiero hablarte acerca de un hombre que tenía seca una mano. Y según Lucas capítulo 6 verso 6 era la mano derecha. Y voy a empezar así antes de leer. Bueno, vamos a la lectura mejor. Marcos capítulo 3, verso número 1 al verso 6. Son solo 6 versos. Tenme un poco de paciencia y ayúdame con este video. Dice la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Mire bien, un hombre con un problema en una iglesia. La sinagoga es lo que hoy vienen siendo las iglesias. Algo parecido donde la gente se juntaba para oír la palabra de Dios y adorar al Señor. Y le acechaban a Jesús, le acechaban porque ahí estaba Jesús, para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, le dijo. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Callaban porque sabían la verdad y no les convenía hablar la respuesta correcta. Por eso callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Me llama la atención el último pasaje. ¿Hasta dónde llega el odio? ¿Hasta dónde nos va a llevar la envidia? ¿Hasta dónde nos van a llevar los celos ministeriales? Que aquí Jesús tenía un ministerio y ellos tenían el suyo propio. Cada quien lo desempeñaba conforme a su corazón le daba a entender. Pero los fariseos en día de reposo estaban preocupados porque Jesús había hecho una obra de sanidad a un hombre que estaba enfermo y dañado en su brazo derecho. Y estaban juiciosos, quejosos, y estaban acechando para ver si lo hacía. Y cuando Jesús al fin lo hace, ¿saben qué? Terminan la reunión y todavía es día de reposo. Y se ponen de acuerdo fariseos y los herodianos. Eran dos grupos rivales, hermano. No tenían nada que ver unos con otros, sino que eran rivales. Y es posible que el odio una más que el amor. Que el amor que Cristo estaba demostrándole al hombre de la mano seca, y ellos se llenan de celos, de ira, se endiablan y salen y se ponen de acuerdo. Dos enemigos contra Jesús. Aquí ya estaba teniendo un auge más elevado y más complicado la persecución contra la persona de Jesús. Pero yo voy a ir al verso número 1. Jesús, la palabra empieza diciendo que otra vez Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Me llama la atención la palabra otra vez, porque Jesús constantemente estaba yendo a ese lugar. La sinagoga hoy pueden ser nuestros templos, las iglesias, o una casa donde se reúna, o en la calle donde se reúnan las personas a alabar a Dios con un tejabán. Lo que lo lleva, o lo que le da el sentido a una iglesia, a una sinagoga, no son los edificios, sino son las razones por las cuales la gente se reúne. Se reúnen para orar, se reúnen para escuchar la palabra, para adorar a Dios, para darle gracias, para descansar en la presencia de Dios. Los domingos como cristianos, los judíos los sábados. Así es que Jesús va otra vez y me gusta la palabra otra vez porque me está hablando de alguien que tiene una disciplina de estar constantemente haciendo, congregándose, haciendo el bien. Y eso me enseña a que yo debo de esforzarme cuando no tengo ganas de ir a la iglesia, por la razón que sea. A lo mejor en tu iglesia hay unos ambientes complicados, a lo mejor no tienes amistad con todos, a lo mejor no todos te caen bien y tú no les caes bien a todos, a lo mejor es difícil el pastor, es difícil, la predicación es dura, no sé, pero aquí también se respiraba un ambiente
hostil, un ambiente complicado. De hecho, cuando se va desarrollando el tema, tú puedes imaginar estar ahí dos grupos rivales, fariseos y saduceos. O sea, eso ya de por sí era complicado. A Jesús ya lo habían estado rechazando teológica y doctrinalmente estos dos grupos. Entonces había una contienda, se había perdido por parte de ellos el propósito original del por qué estar en la casa o en una sinagoga de Dios. Se va a orar, a adorar y a escuchar, a aprender la palabra, pero estas personas ya no practicaban ni la lectura con el corazón, ni el buscar adorar, ni el agradecer a Dios. Ellos iban a contender. De hecho, más adelante en esos versos dice que estaban viendo, estaban acechando como un animal que caza una presa para ver si Jesús hacía algo con ese hombre desfavorecido en el día de reposo. Pero la palabra que también me llama la atención es la mano imposibilitada o la mano seca. Imagínese usted qué trabajos pudiera hacer alguien que no tiene funcionando una mano, y más que es la mano derecha, donde nosotros tenemos la mayor fuerza. Entonces, ellos estaban viendo la necesidad de ese hombre, pero no les interesaba ayudar, ni tampoco tenían cómo. Sin embargo, cuando alguien llega y tiene cómo, está interesado, ellos también estorban para que Jesús, no ayude a este hombre. Es como dice el dicho, o sea, no pichan, no cachan y tampoco dejan batear. O sea, no sirven, pero sí estorban. Y ese papel es el rol que juega la religión en las iglesias cuando nosotros ya somos más religiosos que tenemos más religión que intimidad, o somos más legalistas que bíblicos, si entendemos más las normas y las reglas del ser humano que los principios y el carácter de Dios, nos va a llevar a ser personas hostiles y complicadas que, lejos de servir o colaborar para la obra de Dios, vamos a estar como los saduceos y como los fariseos dentro de la sinagoga, sí, pero estorbándole a Dios. Ojalá que Dios nos ayude y esa no sea tu función, porque ese es el papel del enemigo, ese es el papel del diablo. La necesidad era acerca de un hombre, y dice que pues le estaban acechando para ver si él le sanaba. O sea que aquí lo que yo entiendo es que estos hipócritas, estas personas religiosas, fanáticas, estos representantes de Dios, qué vergüenza, la verdad. Cuando nosotros, como yo soy un pastor también, cuando yo me equivoco y tomo el rol de perjudicar a mis nuevas generaciones, o tomo el rol de perjudicar a los miembros de mi iglesia, o amigos copastores o pastores, y yo, en vez de poder tenderles la mano, les doy la espalda, les bloqueo sus crecimientos, su desarrollo, su iniciativa. Entonces yo estoy siendo como un fariseo y como un saduceo, quizá con el ministerio de evangelista, de maestro, de lo que tú quieras, pero con un espíritu sucio, donde no dejas que la gente sirva a Dios. Tú quieres ser el único centro de atención, eres una persona egoísta, ególatra, igual que este grupo de fariseos endiablados. Dios nos ayude a cuando el enemigo venga y quiera meternos ese espíritu, el Señor reprenda al diablo y solo conservemos el rostro, la pureza y la gracia de la luz que tiene Jesús en nuestras vidas. Por eso ellos estaban acechando. A Jesús no se le acecha, a Jesús se le ama, se le honra, se le bendice y se le venera, se le respeta. Pero cuando un hombre acecha a un ministerio, cuando alguien no respeta una autoridad espiritual y dice que es creyente, el tal está envanecido, está perdido, está perturbado, estorbado y no tiene nada de Dios más que el lenguaje que le quedó ya de los años que tuvo antes cuando estaba bien. Cuidado en caer en lo religioso, en lo legalista y cambiar de bando sin que nos demos cuenta. La frialdad, la tibieza espiritual nos va llevando a un lugar donde se va alejando uno cada día más de los principios y los valores de la palabra de Dios. En lugar de mostrar misericordia hacia ese hombre y respeto a Jesús, había un odio, se respiraba una ira, se respiraba un desprecio hacia la persona de Jesús y un desinterés hacia la necesidad de ese hombre. ¿Cuál sería la razón de estar en una reunión sino esperar que Dios nos bendiga y que Dios bendiga al que está a un lado de mí?
Pero si yo le estoy deseando la muerte, si le estoy deseando maldición, si le estoy rechazando, si en mi corazón estoy sucio, envenenado, con coraje contra él, pues yo ya no estoy en esa función de adorador, sino estoy enfermo por la lepra espiritual que es el pecado, con el odio contra mi hermano. Entonces, pues sí, estaban acechándole y el verso 3 dice que Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca que se levantara. Jesús percibía el acoso, las miradas retadoras, porque era sábado y Jesús vio la necesidad. Y qué bonito es cuando la gente quizá te desprecia, no te ayuda, pero llega la persona y la presencia de Cristo y Él ve tu necesidad y Él sí te responde. Y Jesús los ve alrededor y los ve molestos, pero el verso 3 dice que le dice, levántate y ponte en medio. Fíjese dónde colocó el problema. Yo creo que este hombre se encontraba en medio de una gran batalla espiritual, al igual que Jesús, solo que lo colocó en medio, Jesús de este lado y aquellos de allá. Entonces, las luchas que en nuestras vidas están surgiendo cada día que nosotros buscamos hacer el bien, es por eso, porque somos parte de ese beneficio que Dios está haciendo sobre nosotros. Cada que Dios va a ejercer un favor, una gracia o una provisión, habrá otra parte de nuestras vidas que se mueva el enemigo por un lado o por otro, que va a generar una guerra espiritual. Soporta, resiste y Dios te dará la victoria. El verso 4 dice, les hace una pregunta, le dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos se quedaban callados. Jesús aquí los estaba obligando a tomar una elección y a decidir si hacían el bien o no lo hacían. Si no lo hacían, terminarían arrastrados por el mal. Si salvaban la vida, estaban escogiendo hacer la obra de Dios. Si se quedaban indiferentes, estaban participando en hacer y quitar la vida de esa persona. Pero ellos se quedaron indiferentes, callados. Hay gente que cuando la palabra viene y les toca y les ministra, y Dios hasta menciona áreas específicas de su vida en las que Él quiere tratar y los quiere cambiar, la gente se cruza de brazos y se queda soberbia. Como es un predicador nuevo, es un joven, es un novato, pues no lo escuchan. Ellos quieren un sacerdote experimentado, un pastor con una maestría en divinidades, con un doctorado en teología, porque si llega un laico o una persona nueva, no la escuchan aunque Dios esté hablando. Así los fariseos se quedaron callados. No hay respuesta ante la pregunta y las palabras de Jesús, cuando conocían cuál respuesta dar. Entonces, Jesús en el verso 5 dice que mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada completamente sana. Gloria al nombre de Jesús. Mire bien, la mayoría de nosotros tenemos la imagen o la idea de que Jesús es una persona muy dulce, muy tierna y misericordiosa, y lo es. Pero también hay otro lado de la persona de Jesús, que es una persona ética, moral, correcta, justa, y que se molesta, que está indignado, está enojado, porque aquellas personas en la interpretación de los judíos de aquella época, de los fariseos, había una idea que estaba por encima del mandamiento del día de reposo, para que se debía de guardar, para santificarlo. Ellos prohibían que un enfermo fuese tratado médicamente en el día de reposo. Y como esta persona estaba enferma, ellos esperaban que Jesús hiciera algo como una obra parecido a un ejercicio, o que tocara su mano o le dijera muévete o haz esto, para poder de una manera incorrecta y legalista acusar de que obró, trabajó, se esforzó en día de reposo. Sin embargo, el día de reposo había sido, según las palabras de Jesús en el capítulo número 2, por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que el texto se estaba desvirtuando, descontextualizando, y se estaba haciendo legalismo, y se estaba haciendo una lista de las cosas que no se debían, en vez de decir, bueno, vamos a buscar hacer el bien. Ellos no buscaban hacer el bien, no les interesaba, solo estaban observando esa lista de tantas cosas prohibidas para ver quién se equivocaba y juzgar y condenar, en vez de entender el significado de descanso para el ser humano. Gloria al nombre de Jesús. Pero fíjese bien, lo que me sorprende es que esta gente no dudaba de que Jesús podía hacer un milagro. El hombre tenía una mano totalmente inmóvil, seca, hermanos. Y sin embargo ellos
creían que Jesús podía hacer. Según Nicodemo había dicho un día cuando fue a Jesús de noche, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios contigo. Entonces ellos sabían que Dios estaba con Jesús, pero no les importaba si sanaba, si liberaba, si perdonaba. Ellos lo odiaban, ellos estaban airados, lo querían destruir y por eso lo acechaban. Dos grupos rivales se hicieron amigos. Qué tremendo, con tal de dañar a Jesús. Entonces Jesús los mira porque no es un cobarde, porque es un valiente, es un caballero, una persona que pudo haberse quedado. Jesús se pudo haber quedado conociendo estos ambientes, este tipo de hermanos, este tipo de líderes, este tipo de ministerios hostiles, difíciles. No sé si en tu iglesia te tocan pastores complicados que nomás están eche y dale contra la iglesia, contra ciertas personas, tirando en directas o piedras, que no pastorean con sanidad, que no pastorean sanamente, que solamente están ofendiendo al pueblo. Bueno, Jesús sabía que ellos eran hostiles, que eran complicados y que atacaban, y aún así fue. Así es que una razón más para que si en tu iglesia tu pastor o tu líder no es de los mejores, no te preocupes, tú no vas por él, tú vas por Dios. Jesús aquí fue, a pesar de la hostilidad, a pesar de los problemas en esa sinagoga, él se siguió reuniendo un día de reposo más. El hombre seguramente era un cero a la izquierda, despreciado, no tomado en cuenta y olvidado allá en un rincón, sin llamado, sin servicio, sin lectura, sin ministerio. Pero ahí estaba también, él luchaba contra los estereotipos de los fariseos, contra su falsa doctrina, contra su legalismo, contra su odio y el rechazo que había. Qué fe tan profunda la de este hombre, de a pesar de que no es el mejor ambiente el que se genera en esa iglesia. Ahí está. Esa es una verdadera fe y un hombre maduro y seguro de a qué va a la iglesia. Cuando vayas a la casa de Dios, que no te interese, no te fijes en cómo está viviendo el pastor o la pastora o el líder o el hermano o los vecinos de banca o de sillas de un lado. Tú solamente concéntrate en tu persona y en la persona de Jesús, y ve y adóralo con toda libertad, sin importarte lo que digan, lo que piensen o lo que puedan hablar de ti. Preocúpate por lo que Jesús diga acerca de ti. Jesús le dijo a este hombre que estaba allá en el rincón, ponte en medio, te quiero en medio. Y es que lo que los hombres desprecian y descalifican, Dios lo aprueba y Dios lo califica para la obra del Padre. Así es que Jesús los miró airados, enojados. Yo no sé cómo te gustaría que te viera Jesús en el día del juicio, con amor, con ternura, y te dijera, bienvenido, buen siervo, pásale, o te mirara con esa ira santa que te va a aniquilar y te va a decir, nunca te conocí, hacedor de maldad. Estorbabas en la tierra, estorbabas en la obra, estorbaste a muchos hijos míos, estorbaste a muchos pastores, estorbaste a muchos hijos que apenas empezaban, tropezaron por tu pecado, por tu maltrato. No sé qué palabras quieres recibir. Sin embargo, Jesús lo pone en medio y ellos esperaban que hiciera el milagro. ¡Qué tremendo! Puedes imaginar tú, alguien que esté esperando que haga un milagro y que se endemonie, que se enoje, que se llene de ira y que digan, vamos a asesinarlo. Bueno, Jesús había hecho tantos bienes en Israel. Era conocido por perdonar pecados, ayudar a los pobres, sanar a los enfermos, liberar a los que estaban endemoniados. Bueno, era el Señor de las multitudes. Todo el mundo le seguía, hasta les daba de comer. Y qué tremendo que cuando ellos lo ven, saben que puede hacer un milagro y no les importa. ¿Qué nivel de dureza espiritual, qué nivel de oscuridad espiritual y dureza del corazón tendrían, que eran insensibles ante la palabra, ante la persona de Jesús y ante la presencia de Dios y ante los milagros que Dios hacía sobre su vida? Pues ¿qué los va a convencer, hermano? Hay gente que no cree ni en la corriente eléctrica y ahí está en la iglesia. Así es que Jesús le dice, extiende tu mano, y cuando esta persona escucha la palabra, se efectúa el milagro. Este hombre extiende la mano y le fue restaurada sana. Ellos se salen endiablados, endemoniados, satanizados y tienen consejo. Eso sí, hicieron otro grupito allá, otra reunión, otra iglesia allá afuera, de esas demoníacas, de esos changarros que suelen suceder cuando se dividen las iglesias. Y están allá platicando todo lo que está mal aquí, pero ellos nunca se ven lo que hacen mal. Ellos nunca se ven. Cuando estaban acusando a Jesús por hacerle un bien a un hombre, en otras ocasiones, ellos mismos
tenían situaciones complicadas que apoyaban al gobernador Poncio Pilato por arrestar a Juan el Bautista en esos mismos días de reposo. Y no les importó si lo decapitaba, lo degollaba, lo encarcelaba y le quitaba la vida. No importó y no guardaron ni siquiera el reposo. Cuando un buey caía, un asno, una oveja, ellos obraban, trabajaban para sacar y para ellos no era pecado. O sea que la ley o su interpretación la manejaban a su conveniencia. Qué horrendo es cuando un ministro, cuando un hermano también que lee la palabra la quiere nada más tomar a su conveniencia. Cuando hay pasajes que le incomodan y que le afectan a su vida y que Dios le habla, se hace el desentendido y da la vuelta. O hay hermanos que aunque tú los exhortes con amor y con ternura, ellos se cruzan de brazos y te miran de lejos como si ellos fueran los expertos de la ley. Aquí están unos expertos de la ley, doctores y verdaderamente eruditos, pero eran unos tontos que no sabían nada de Dios, que pretendían hablar y enseñar y saber y ser los meros buenos, pero en realidad eran más malos que los malos. Eran más malos que el diablo. Yo creo que cuando se vayan para allá, ni el diablo les va a querer allá en el infierno. Para terminar, hermano, porque ya me extendí un poquito. Espero que te sea de bendición el video y que sea de edificación. El Señor no viola el día de reposo porque no usa ningún medicamento, no trae ningún instrumento de esos tiempos de un doctor para poder curar. Él usaba el poder, pero tampoco usó ni la saliva, ni lo mandó a dar vueltas. No, no, no. El milagro fue por la palabra. Él dijo, extiende tu mano. El hombre obedeció, creyó y la extendió. O sea que no hubo ninguna obra que violara el día de reposo o ningún trabajo o ninguna atención médica para este hombre, que era lo que ellos peleaban. Simplemente la palabra de Dios efectuó y este milagro, sin el contacto físico para que no se tomara como obra, fue la mano restaurada y el hombre fue sanado. Con esto termino. El hombre representa toda la humanidad, a ti, a mí, cuando estamos incapacitados por el pecado, por la rebelión, por la desobediencia y la muerte espiritual cuando no tenemos a Cristo. Y como este hombre no podía trabajar ni salvarse solo con una mano, yo con el pecado y sin Cristo tampoco puedo salvarme ni acercarme a Dios. Necesito que Dios me dé la palabra y me dé el perdón de mis pecados. Aquí estoy yo en este hombre incapaz de salvarse solo, incapaz de trabajar él, pero ayudado por Cristo Jesús, todo es posible. Así que este hombre termina extendiendo la mano y se la restaura y estos hipócritas salen y tienen un consejo para destruir a Jesús. Este es el fin de esta palabra que yo tengo. Espero que te sirva, que te sea de bendición. A Jesús ellos no lo pudieron destruir, tampoco el diablo lo pudo destruir. Lo llevaron a Jesús en la cruz, sí, cierto, fue crucificado, murió, pero resucitó al tercer día y está vivo por los siglos de los siglos para la gloria de Dios el Padre. Así es que, bueno, hermanos, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Espero que te haya servido. Dios te bendiga.